En el mundo de la animación existen películas que son muy parecidas, pero algunas de ellas son verdaderas copias. ¿Será que los principales estudios de animación disfrutan copiar lo que hacen las otras películas? Zootopia y una de las animaciones que ya están en nuestra lista es Goat, la película de una cabra que se va a mudar a la gran ciudad para cumplir el sueño de convertirse en un gran jugador de básquetbol. ¿Esta historia te recuerda a algo? Claro que estamos hablando de la primera película de Zootopia, donde Judy Hopps se muda a la gran ciudad porque quiere convertirse en policía. En ambos universos, el mundo está hecho de animales que se comportan como personas, pero Zootopia es de Disney, mientras que Goat es una futura animación de Sony Animation. Lo más interesante es que ambos personajes sufren prejuicios por su estatura. Judy no es considerada lo suficientemente grande para luchar contra criminales. Al menos eso fue lo que pensó la policía, mientras que el protagonista de Goat es demasiado pequeño para jugar básquetbol. ¿Será que esta película tendrá éxito? Ojalá que sí. Pero hasta entonces, ponte cómodo y ven con nosotros, porque está a punto de comenzar otro Cine Wave. Dogman y Diario de un chico en apuros. ¿Te acuerdas que a principios de este año vimos el estreno de Dogman en el cine? Fue una de las mejores animaciones de 2025. ¿Pero sabías que esta película se inspira en una cinta de Disney? Diario de un chico en apuros, de 2021, es una animación de Disney basada en libros infantiles. De la misma forma que Dogman, de DreamWorks, se inspira en los cómics de Dave Pilkey. La mayor similitud entre las películas es el estilo de animación, que se parece mucho a plastilina en 3D. Las historias no son parecidas, pero está claro que DreamWorks notó el éxito de Disney con esa película y decidió hacer una aventura con el mismo estilo. Disney Plus, Diario de un chico en apuros. Intensamente y Emoji, la película. Si estás buscando una película que se parezca a Intensamente, pero que se desarrolle dentro de tu celular, tu búsqueda terminó, porque esta es la historia de la película, una producción de Sony Animation. Esta historia muestra un universo de emojis donde el personaje principal se pierde dentro del celular después de un gran problema, de la misma forma que alegría y tristeza se perdieron dentro de la mente de Riley. El protagonista de esta historia es el emoji del aburrimiento, mejor conocido como me, donde intenta hacer algo más que solo una carita dentro del celular, y el dueño no puede descubrir que este universo existe, tal como las emociones se esconden de Riley. Estas dos películas son realmente muy parecidas, pero Emoji, la película, también recuerda un poco la historia de otra animación, Ralph, pero de esa película hablaremos más adelante, así que mantente atento. Mi villano favorito y los tipos malos. ¿Sabes qué tienen en común los estudios Illumination y DreamWorks? Villanos que ya no quieren ser villanos. Mi villano favorito es muy parecido a los tipos malos, y seguramente ya te diste cuenta de eso. En la película de Illumination conocemos a Gru, un supervillano que planea robar la luna hasta que 3 niñas le roban el corazón. Y por eso el jefe de los Minions se convierte en el papá del año y en un tipo que lucha por el bien. Mientras tanto, en la película de DreamWorks conocemos a los tipos malos, ladrones de élite al igual que Gru, pero que deciden convertirse en buenas personas y usar sus habilidades para hacer el bien. Madagascar vs Salvaje. Disney también ha copiado películas de otros estudios. Una de las copias que más llamó la atención de los fans fue la película Salvaje, que se desarrolla en un zoológico de Nueva York, donde el personaje principal es un león que no quiere dejar su vida cómoda, pero que lamentablemente se ve obligado a hacerlo cuando alguien importante para él se aleja. Conoces esta historia, ¿verdad? Todo esto se parece mucho a Madagascar, de DreamWorks, pero la diferencia es que esta vez La Casa del Ratón no hizo una buena película, porque a casi nadie le gustó la copia. ¿Ya viste esta película? ¿Te gustaría ser un personaje de Disney o de DreamWorks? Comenta con el hashtag Cartoon para que nos conozcamos. Zootopia y Sing, ven y canta. Aquí tenemos dos películas que son muy parecidas, pero nadie sabe cuál es la original y cuál es la copia. Estamos hablando de Zootopia de Disney y Sing, ven y canta de Illumination. Nadie sabe cuál de las dos es la copia, porque ambas se estrenaron el mismo año, en 2016. Y sí, Zootopia llegó primero a los cines, pero eso no es suficiente. Hacer una película toma mucho tiempo, y si se estrenaron el mismo año es porque se produjeron en el mismo periodo, es decir, ambos estudios lanzaron una historia de animales que se comportan como personas. ¿Será que tienen espías dentro de los otros estudios? Shrek y Unidos.
¿Quién hubiera imaginado que incluso Pixar copiaría una película de DreamWorks? ¿Ya notaste que la animación Unidos se parece mucho a Shrek? La idea de ambos universos es mostrar un mundo donde las criaturas mágicas de los cuentos de hadas viven juntas en un reino de fantasía. La diferencia es que en Shrek hablamos de una época antigua, mientras que en la película de Pixar vemos una ciudad moderna. Y en ambas películas, las mismas criaturas mágicas viven una aventura súper divertida con bromas bastante pesadas. ¿Cuál de estas películas te gusta más? Los Increíbles y Megamente. Megamente, de DreamWorks, es muy parecido a mi villano favorito, como un villano que se convierte en héroe, pero esta animación también se parece mucho a la idea de Los Increíbles de Pixar. Es muy difícil encontrar películas animadas con el estilo de estos dos estudios que hablen del universo de los superhéroes. Los Increíbles es una animación más antigua y más madura, pero está claro que DreamWorks quiso lanzar su propio universo de héroes, y no lo logró. Toy Story y la vida secreta de tus mascotas. En 2016, Illumination decidió copiar a Pixar con la película La vida secreta de tus mascotas. El dibujo que estaban copiando, sin duda, era Toy Story, y la idea de ambas películas es muy parecida. Dentro de una casa donde vive una familia, existen criaturas vivas que tienen una vida secreta. En el caso de Toy Story, los juguetes están vivos, mientras que en la película de Illumination son los animales quienes tienen una vida separada de sus dueños. Y claro, en ambas aventuras, los personajes intentan regresar a casa antes de que sus dueños se den cuenta de que desaparecieron. Y eso es bastante siniestro, ¿no? ¿Ya notaste la relación entre estas dos animaciones? Bichos. Una aventura en miniatura y hormiguitas. En octubre de 1998, DreamWorks lanzó una película que se desarrollaba dentro de un hormiguero. Esta película se llamaba Hormiguitas, pero hay un problema con esta historia. 2 meses después, Pixar lanzó otra película llamada Bichos, una aventura en miniatura, y la historia de ambas películas era casi la misma. Un protagonista extraño que no encaja con las otras hormigas y que se enamora de la princesa del hormiguero, mientras un villano intenta destruir a la reina. ¡Wow! ¿Solo 2 meses de diferencia? Parece que ambos estudios hicieron las películas juntos, ¿no crees? No lo olvides, suscribirte es la forma más fácil de asegurarte de no perderte ninguno de nuestros videos. Hotel Transilvania y la familia Addams. En 2012, Sony Animation lanzó una de las películas más divertidas del cine, Hotel Transilvania. Un lugar donde los monstruos de películas de terror viven aventuras súper graciosas mientras asustan a los seres humanos. Una mezcla de terror y comedia. Pero en 2019, MGM hizo una película animada de la familia Addams que tiene un estilo y un género muy parecidos. De hecho, es casi lo mismo de lo parecidas que son. La pregunta que queda es, ¿cuál película es realmente una copia? Puedes pensar que MGM copió a Sony, pero no es tan simple. La familia Addams es una franquicia mucho más antigua, y este estilo de mezcla entre comedia y monstruos ya venía de ellos en otras adaptaciones. Entonces, ¿quién copió a quién? No puedes negar que las películas son muy parecidas. El origen de los Guardianes y Tinkerbell. El origen de los Guardianes, de DreamWorks, es una de las mejores películas del estudio. Crea un super equipo entre Santa Claus, el Hada de los Dientes, el Conejo de Pascua y muchos otros. Pero esta historia es muy parecida a una película de Disney que se estrenó 5 años antes. Si prestas atención, notarás que esta historia es muy similar al universo de Tinkerbell, donde las hadas se unen para proteger a los niños. Y lo más interesante es que en ambas historias, cuando un niño deja de creer en la magia, la criatura mágica pierde la vida. ¿Te gustaría ser un hada o un guardián? Y La Gran Aventura Lego. La Gran Aventura Lego de 2014 es producida por Warner Animation y es una animación súper divertida, especialmente si te gusta Ralph de Disney. Es decir, espera, ¿cómo así? Tranquilo, es fácil de explicar. Estas dos películas son muy parecidas. Primero, porque están basadas en el universo de los videojuegos. Y segundo, porque vemos personajes famosos de otras franquicias, como Batman y Bowser. ¿Te imaginas lo genial que sería que el mundo de los videojuegos fuera real? Eso sería fantástico. Buscando a Nemo y Shark Tale. Buscando a Nemo es una película de Pixar de 2003 que muestra un universo fantástico bajo el mar, donde el personaje principal necesita ser valiente para cruzar el océano y encontrar lo que está buscando. Pero un año después, DreamWorks lanzó la película El Espantatiburones,
donde también vemos a un pez que tiene mucho miedo de los peligros del mar y aún así debe enfrentarse a peces más grandes. ¿Será que esta película se inspiró en Nemo para crear su historia? Es muy posible que sí, ya que en ambas animaciones hay tiburones que intentan ser buenos. Ratatouille y B-Movie. ¿Vamos a ver una película? La animación muestra la amistad entre un ser humano y un animal que no es bienvenido en nuestras casas, pero su relación termina cambiando la forma en la que las personas se alimentan. ¿Estamos hablando de Ratatouille o de B-Movie, la historia de una abeja? La película de Pixar se estrenó primero, en junio de 2007, mientras que B-Movie de DreamWorks llegó a los cines ese mismo año, 2007, pero solo en el mes de noviembre. Aunque la gente suele gustar más de las abejas que de las ratas, es cierto que la mayoría de los humanos evita a las abejas por miedo a ser picados, y la idea de la película de DreamWorks mostraba el uso de la miel por los humanos como algo malo, mientras que Ratatouille tenía como tema los restaurantes y la cocina. Pero ambas películas usan la comida de las personas como tema central en sus historias, y muestran la amistad entre un ser humano y un animal. Coco y el libro de la vida. ¿Recuerdas la película que mezcla la cultura mexicana, la música y un viaje por el mundo de los muertos? No estamos hablando de Coco, de Pixar, sino de la película El libro de la vida, que fue animada por Fox. Esta película se estrenó en 2014, mientras que la animación de Pixar llegó a los cines en 2017. El tema de ambas historias es tan parecido que hasta hoy se dice que Pixar copió la otra película. ¿Realmente ocurrió eso? Si fue así, es una pena, porque todo el mundo sabe que la idea de Pixar tuvo más éxito. Locos por las nueces y Pollitos en fuga. ¿Sabes esa película donde un grupo de aves intenta escapar de una granja porque descubren que, lamentablemente, sirven como comida para los seres humanos? Si crees que estamos hablando de Locos por las nueces, de Fox Animation, estrenada en 2013, estás equivocado. Estamos hablando de la animación Pollitos en fuga, de DreamWorks, que llegó a los cines en los años 2000. La única diferencia es que una película habla de gallinas, mientras que la otra habla de pavos. Y hay otro detalle que muestra un viaje en el tiempo en el grupo de los pavos, porque quieren impedir que exista el Día de Acción de Gracias. ¿Lo lograron? Sabemos que tú vas a poder divertirte mucho más de aquí en adelante. ¿Te está gustando? Entonces haz clic en uno de los 2 videos que dejamos en la pantalla y sigue con nosotros. ¡Hasta la próxima!